Pues vamos a comenzar, amados. Pues fíjense que el domingo pasado estaba yo compartiendo de la carta de Pedro y parte de lo que compartía del por qué los cristianos en ese momento podían entender a un Pedro diciéndoles que las pruebas eran necesarias, que las pruebas eran buenas, que las pruebas además iban a ayudar a que maduraran. Les decía yo, eso tenía que ver con una promesa que muchos de ellos ya habían visto cumplida en sus vidas. Esta promesa se encuentra en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25 en adelante. Yo sé que el contexto del libro, ustedes lo conocen. Hay un deterioro, ¿verdad?, en la vida espiritual del pueblo, pero hay una promesa, y hay un aviso, una voz de alarma acerca de un juicio de Dios, pero hay una promesa que Pedro cita en el día del Pentecostés. Y dice, el Señor ha dicho, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes, pero volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado, y entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo de Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Y entonces, después de hacer todas estas cosas, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos y sus hijas van a profetizar, sus ancianos van a tener sueños y los jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Pero, todo el que invoque el nombre del Señor, dice, será salvo. Yo les compartía el domingo y les decía, ¿cómo es que la iglesia naciente, verdad? Allá en los momentos en los que Pedro estaba escribiéndoles, podía aguantar tanto. Y no solo aguantar, sino más aún seguir adelante, de manera que el evangelio llegara hasta lo último de la tierra en ese momento conocido, ¿verdad? O en ese momento, pues alcanzable para ellos. Y la respuesta era porque habían recibido, porque en ellos estaba el Espíritu Santo. Se había cumplido aquella promesa de Jesús también de que vendría un consolador que estaría sobre ellos y en ellos. Cumplido. Pero a veces pareciera, digo yo, que vemos las profecías ya cumplidas como algo que ya sucedió, como un hecho histórico, pasó, está bien, fue genial, pero no alcanzamos a vislumbrar la relevancia que tiene en nuestra propia vida. Hace poco estuve en una reunión y el pastor que compartió, el pastor Sergio Amaya, me hizo favor de regalarme un libro que escribió que se llama ¿Cómo han caído los valientes? Él y su esposa son pastores de Amistad Cristiana de Cancún, pero también son psicólogos, pero yo creo que lo más importante es que son pastores cristianos. Y algo que me llamó mucho la atención en su libro es de cómo habla acerca de pastores, ministros en general, pónganle el nombre que quieran, ¿no? Cargando tantas cosas que pudieran llegar al extremo, ¿no?, de quitarse la vida. Y eso, cuando él comentaba en la predicación, se estaba refiriendo a un pastor, tal vez, ¿verdad? No, tal vez, muy conocido en su momento,
yo diría hasta famoso, un homónimo de su servidor, ¿verdad? Y yo veía cómo Sergio empezaba pues sus ojos se llenaban de lágrimas. Él también lo conoció y creo que quienes tuvimos la bendición de conocerlo y de escucharlo, pues de alguna manera nos fue fuerte, fue muy impactante saber que tomó una decisión tan dramática. Pero también estaba leyendo en estos días cuántos pastores se han frustrado durante la pandemia y en la pospandemia han cerrado iglesias, han cerrado ministerios, valga la expresión, han dejado el ministerio. Yo sé que eso no es posible, pero pues han dejado de ministrar, ¿verdad? Y hay hay un sentimiento de no haber cumplido o de no ver cumplidos todos sus deseos. De ver que años, lustros, décadas de servicio no están dando o no dieron el fruto que se esperaba. Y bueno, pensando en eso, yo decía, qué difícil es ministrar a quienes, por un lado, por su posición, es difícil que aceptemos que nuestras emociones o sentimientos pueden llegar a ser algo tan pesado que pueden convertirse en un lastre en nuestras propias vidas. No conozco hasta ahora a ningún pastor que en público, que en una reunión abierta, se atreva a decir, sí, sí estoy pasando por una prueba, sí me está costando trabajo, sí necesito, ¿no?, que me echen la mano, o valga la expresión, ¿verdad?, que me sostengan. La gran mayoría, 99.9%, diría, todo está bien, no hay ningún problema. Pero luego en corto empezamos a decir, pero no regresó toda la gente, pero las finanzas cayeron, pero mis servidores prefieren ya no venir, colaboradores, o como les quieras llamar, ¿verdad? Pero hasta mis hijos espirituales, o pues no sé, se cerraron las casas. Yo no estoy criticando a nadie, pero sí me hace pensar, y esto porque leí un artículo de una revista, de un ministerio americano, que se pone a analizar, pues, qué pasa con la iglesia en la pandemia, y ellos son los que decían cuántos pastores en Estados Unidos no regresaron al pastorado. No cuánta gente no regresó a la iglesia. ¿Cuántos pastores no regresaron porque cerraron la iglesia, porque los corrieron, porque no había finanzas, porque lo que sea? Pero ¿cuántos pastores no regresaron al ministerio después de la pandemia? Y hablaba un poquito también de la frustración que esto da. Me acuerdo muy bien que decía, estos hombres, refiriéndose pues al ministro, ¿verdad?, pero estos hombres eran un ejemplo para sus iglesias antes de la pandemia. Y después de la pandemia, son gente frustrada y hasta resentida contra la iglesia y algunos pocos tal vez contra Dios. ¿Cómo pasar a través de la prueba? ¿Cómo poder vivir esto que de alguna manera le llamamos la nueva normalidad? Reflexionando un poco, yo estoy convencido que esto de la nueva normalidad sí es algo que viene de Dios, ¿no? Así como le leíamos hace un momento, yo les mandé a la oruga, al saltón, al revoltón y a los revoltosos para que hagan la obra que yo quería con ustedes. Yo así, de esa misma manera, creo, ¿no?, que esto es parte de lo que Dios tiene para nosotros, una nueva normalidad para la iglesia, pero que va más allá, tiene que ir más allá.
de solamente estar enfocado en las cosas externas como vamos a hacer culto digital. Genial. Vamos a hacer reuniones con las sillas abiertas para que no nos volvamos a contagiar. Perfecto, ¿no? Vámonos a las casas y mejor vamos a trabajar con las familias. Ógrale, genial, todo esto es bueno. Pero, ¿y tú? ¿Cuál es tu nueva normalidad? ¿Qué es lo que Dios está provocando a más? ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Mira, la iglesia ese día, habiendo pasado la prueba de ver al maestro arrestado, lastimado, violentado, juzgado injustamente, muerto, crucificado, pero también haber pasado por la experiencia de la resurrección, ahora estaban en un tiempo de stand-by, de espera, un tiempo de expectación. ¿Qué sigue? El maestro dijo, no se vayan, quédense aquí. Quédense ahí en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa que yo les he dado. Esa promesa que iba a ser la restitución de todo lo perdido. Esa promesa que llegó, se cumplió o inició con el derramamiento del Espíritu Santo, pero que está vigente, que es presente, que es tuya, que es mía, y que no es una verdad teológica para predicar, es una palabra de Dios que debe edificar tu vida y la mía, fortalecernos, animarnos, sostenernos. Pero, ¿sabes? En ese tiempo también había gente que estaba desanimada. La orden fue, quédense, esperen. Y unos se fueron a pescar y otros se fueron para Emaús, ¿no? Porque tenían en su mente, en su cabecita, su propia manera de ver, de razonar las cosas. ¿Qué desobediencia puede haber en que vaya a pescar? Pues es para comer. ¿Qué desobediencia puede haber, ¿no? En que vaya a Emaús? Total. Pero en cada momento se hizo presente el amor, el poder, la presencia de Dios en ellos para regresarlos a las cosas que eran importantes. En ese momento, esperen hasta que reciban el Espíritu Santo. Y decía ya hace rato, esta es una promesa vigente. No fue para el día de Pentecostés. No es para que el domingo 28 de mayo prediquemos, hoy celebramos el domingo de Pentecostés. Bueno, si lo haces, qué bueno, genial, felicidades. Pero la verdad es que el Espíritu Santo está contigo, en ti, todos los días a partir de ese momento. Jesús dijo, yo no los voy a dejar solos. La promesa no era, el día de Pentecostés van a recibir el Espíritu Santo y después, a ver cómo le hacen, ¿eh? Ahí échenle ganas, porque esto depende de ustedes. No, la promesa es, yo no los dejaré solos. Voy a enviar un consolador que estará en ustedes, sobre ustedes. Y luego cuando él parte dice, aquí yo estoy con ustedes todos los días, todo el tiempo, nunca solos. Qué gran batalla en la mente de cada creyente, pero yo creo que a veces esta batalla en la mente de quienes somos llamados a ministrar es una batalla terrible, porque escuchamos, a veces nos quedamos cargados, ¿verdad? Con todo lo que oímos de toda la gente. La hermana está enferma, la otra hermana necesita aquello, al hermano hay que llevarlo aquí y luego aquel hay que visitarlo y el otro ya se enojó porque no lo saludé el domingo y los jóvenes piensan que estoy viejo y ya no los entiendo y los viejos piensan que estoy joven y que no los entiendo y las mujeres dicen, usted es un hombre y misógino y usted no entiende a las mujeres, ¿no? Y los hombres dicen, pastor, usted ya se hizo muy blandito, ya quiere congraciarse con todos. Y te quedas con todas estas cosas a veces, A veces. Lo difícil es aceptar
o reconocer que nos estamos cargando y que al estar cargado de cosas que no vamos a poder resolver, pudiéramos estar dando pasos en contra de la dirección en la que debiéramos estar avanzando, o anegados con tantas cargas que no avanzamos. Restitución. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Se perdieron muchas cosas? Yo creo que sí, cosas de forma definitivamente se han perdido. Pero cosas de fondo, y es ahí donde quiero enfocarme estos últimos minutos, ¿verdad? Cosas de fondo. Por ejemplo, tu fe y tu fortaleza en el Señor. Insisto, si alguien te pregunta, probablemente dirías, no hay problema. Al terminar esta reunión, seguramente algunos me dirán en sus comentarios, ¿cuál problema? Yo soy un hombre de fe. Pero cuando te pones delante de la presencia de Dios, no hay manera de que tu corazón engañe al Señor. Cuando cuando te hincas, te sientas y oras y empiezas a hablar con Dios, a decirle, Señor, es que ese es el yo que está necesitando entender que no somos Superman, como le decía hace rato al pastor Martín, ¿verdad? Que trae su sudadera de Superman y venía manejando. No somos Superman, no volamos, no somos ángeles o seres espirituales, no somos gente que no tenga emociones o sentimientos. Y por muy maduros que seamos, amados, créanme, somos susceptibles también de vivir frustraciones y necesitar ayuda. El día de Pentecostés estaban orando, sí. Y cayó el Espíritu Santo sobre ellos, sí. Y entonces predicaron el Evangelio, sí. Nada más quiero decirte algo, de los que estaban ahí reunidos, solo uno se levantó. Todos oraban, todos hablaban en lenguas y en las lenguas decían las cosas grandes y maravillosas de Dios. Pero solo uno se levantó. Solo uno. Y tal vez tenía que ver con ese carácter que el Pedro tenía, o que como ya tenía la fama de ser el aventado, pues todos esperaban que Pedro se levantara. Tal vez en tu iglesia tú tienes esa fama de ser el aventado, o en la red tienes la fama, ¿verdad?, de ser el que regaña, y todo el mundo está esperando que regañes en algún momento. Pero ¿y los demás? Lo cierto es que este derramamiento trae una restauración de todas las cosas que se habían perdido. No solo era la comida, no solo era el poder sembrar y tener una gran cosecha, era ser el pueblo de Dios. En el capítulo 1, versículo 13 dice de Joel, ustedes pastores o sacerdotes, dice, vístanse de una tela áspera y lloren, giman ustedes los que sirven ante el altar, vengan, pasen la noche vestidos de tela áspera, ustedes ministros de mi Dios, ustedes, ¿sabes? No se puede fingir estar delante de Dios y gemir. Ay, Dios, ayuda. No se puede fingir. No se puede fingir el lamento. No se puede fingir las lágrimas. Para ser un ministro hay que ser un ministro auténtico en ese sentido. Estoy diciendo, se tiene que sentir sentimientos, emociones. Y Dios no les está diciendo, sean fuertes, sean esforzados, es el tiempo de levantarse y que vean que ustedes son los superministros del Evangelio que no se quiebran. Les está diciendo, pónganse al frente y muestren cuánto duele
que se haya perdido lo perdido. Pónganse al frente y giman y clamen y lloren y vístanse de luto y busquen de Dios. La iglesia pospandemia no debería estar solo enfocada en buscar las nuevas maneras o en restaurar las antiguas formas de congregarnos, de predicar y de ministrar. No estoy diciendo que esté mal, pero estoy diciendo que no solo eso es lo que importa. ¿Quién está llorando? ¿Quién está clamando? ¿A quién le está doliendo? Que amigos pastores, que amigas pastoras, que ministros no están regresando al evangelio. Que veamos que algunos están, lo digo con mucho respeto, pero también con tristeza, ¿eh? Más enfocados en reanudar actividades que generan dinero que en verdaderamente ver que Dios restaure en la iglesia, en las familias, en los hombres, en los jóvenes, en los niños, en las mujeres, que restaure lo que se ha perdido. Leía hace unos días que en los últimos tiempos los hijos estarán contra los padres y mis ojos se abrieron y decía yo, wow, hoy los hijos pueden demandar a los padres, hoy los hijos pueden exigir a los padres a los hijos no, hoy los hijos pueden manipular y de hecho lo hacen a los padres. Hoy los hijos desobedecen, hoy los hijos agreden, ofenden, ya no honran a sus padres. En el capítulo 2, verso 12 dice, ¿ya?, al pueblo, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones, regresen al Señor, su Dios. Yo creo, y créanme, eso me pesa, yo creo que como amigos, como hermanos, ¿no? Pues a veces como pastores unos de otros, deberíamos estar también muy enfocados en cuidar a la persona. Pero qué difícil es cuidar a los que no nos dejamos cuidar. Terrible, terrible. Sé que como hombres la mayoría estamos educados a responder bien. Cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Bien. Y como buenos hombres, si alguien me dice bien, digo, ya. Pero, ¿y de verdad no te duele algo? ¿De verdad no te falta algo? ¿De verdad necesitamos tanta apariencia entre nosotros que preferimos irnos secando, muriendo? Yo sé que tengo que reconocer que todo lo que sucede viene de Dios. Esta verdad no necesito explicarla, pero también tengo que reconocer lo que yo siento, lo que yo vivo, lo que yo creo. En los grupos de WhatsApp, con pastor, ¿verdad?, se sube alguna frase y luego empiezan las respuestas teológicas. Esas que yo digo son bíblicamente correctas, pero que para ser honestos, no consuelan, no confortan, no animan, no levantan. Y seguimos viendo pastores de edad, pues allá adultos, ¿verdad?, adultos mayores, enojados o frustrados. También sé que hay que arrepentirse. Mira, yo recuerdo que cuando estaba en la iglesia presbiteriana, en cada culto, la primera oración era una oración para arrepentimiento. No me acuerdo ahorita el nombre que se usaba. Y yo decía, ¿por qué tanto arrepentimiento? Pues todos los cultos me estoy arrepintiendo. Pero han pasado los años y hoy digo, es que era, es y será siempre necesario. No, sí soy pastor, pero yo necesito presentarme a Dios pidiendo perdón por mis pecados y arrepentido
cambiando mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de hablar, mi manera de ser. Y no hoy, mañana y cada día y a cada momento. Porque además, ¿cómo puedo predicarle a la gente arrepiéntete si espiritual y moralmente no es mi experiencia? Sí necesito adaptarme a una nueva normalidad, sí, pero a una normalidad espiritual más grande y más portentosa. La realidad en el día de Pentecostés no era, tranquilos, va a ser lo mismo de antes, vayan al templo 3 veces al día, presenten sus ceremonias, no, perdón, sus ofrendas, sus holocaustos. No, la nueva normalidad para la iglesia en el día de Pentecostés y a partir de entonces hasta hoy es una normalidad de poder de Dios. Una normalidad donde Dios quiere obrar a través de nosotros cosas más grandes, más fuertes y más maravillosas que las que hizo ayer. No es conformarme. Sí, yo necesito adaptarme, pero adaptarme a Dios, adaptarme a la normalidad que Dios está estableciendo para la iglesia, adaptarme a que sí, sigue vigente el llamado, el mandamiento, la comisión de predicar el evangelio a toda criatura en todo momento, en todo lugar, hasta lo último de la tierra. Sí, pero, amados, necesito adaptarme a la forma, necesito adaptarme al momento, necesito adaptarme a una manera poderosa de Dios. Qué bueno que haya campañas de evangelismo como las del doctor Franklin Graham y muchos más, ¿eh? David Rees y muchos más. Pero yo, ¿cómo hago la obra de evangelista? Qué bueno que estemos discipulando a 10 o a 20 o a 30, 50. Pero el diablo están engañando a 5,000, 10,000, 20,000. Y el poder de Dios obra a través de mí y de ti. Hay que adaptarnos a cosas más grandes. Recuerdo que en algún escrito del pastor Larry Taylor decía, Dios quiere tu corazón, no tu esfuerzo. ¿Y cómo se me quedó aquello? Porque decía, era una frase que rimaba con que Dios quería mi corazón, no mi sudor, algo así, ¿no? Pero no se trata de que yo haga mucho, aún tal vez me atrevería a decir, se trata de estar en esta nueva normalidad, descansando en Dios. Nada se ha salido de su mano, nada se va a salir de su propósito y todo se va a llevar a cabo como Dios lo ha escrito. Y yo seré parte de todo eso que Dios está obrando, conectado con Dios. Cuando yo recuerdo haber escuchado nuestra predicación, esta enseñanza teológica, seguramente Javier Díaz se acordará también, ¿verdad? La restauración de todas las cosas. E inmediatamente nos llevaban a la restauración de los 5 ministerios. La restauración del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. Y bueno, así lo aprendimos, así fue. Para nosotros, hablo con Javier, ¿verdad? Hace 40, ya ni me acuerdo cuántos años, eso era exactamente Joel, era la restauración. Pero hoy que lo leo con mucha calma, digo, ok, y las hijas y los hijos que profetizan, ¿dónde están? Tal vez algunos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero yo veo que la promesa es para todos los hijos. Derramaré mi espíritu sobre toda la gente y sus hijos, sus hijas profetizarán. Y los sueños de los ancianos. Cuando alguien nos dice, oye, tuve un sueño, todavía vemos algunos que dicen, ya no cenes tan fuerte, pero restauración son ancianos como algunos que estamos por aquí, no voy a decir nombres para que nadie se sienta, ¿verdad? Pero algunos que andamos por aquí ya calificamos, no para profetizar ni para visiones, sino para tener sueños, sueños que vienen de Dios. Pero como teológicamente somos tan bíblicos, tan exactos, tan precisos, seguramente diríamos, si no está en la palabra, no. Pero entonces, Dios mintió. Profecías, sueños, jóvenes con visiones,
hombres y mujeres por igual, recibiendo el Espíritu Santo para profetizar, para tener visiones, para tener sueños, libres y esclavos por igual. Ahora que lo leo con calma, digo, sí, yo sí creo que hay una restauración de los ministerios. De hecho, creo que nunca han dejado de existir apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque yo leo que son necesarios para que los ministerios estos ayuden a otros a llegar a la estatura del varón perfecto. Y como eso todavía no sucede, o ese proceso está vigente, sí, creo que sí existen los ministerios, estos 5. Como creo en los dones que se citan, ¿verdad? Ahí en primera los Corintios 12 y en Romanos capítulo 12. Pero Joel 2, Pentecostés, es para todos. Para todos. Para todos. Para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. Amados, nosotros también necesitamos cada día, como ministros, seguir invocando el nombre del Señor. A veces me queda la impresión que suponemos que si el 13 de febrero de 1970, ya no me acuerdo qué, hice una oración para aceptar al Señor, ya la libré. Pero también estaba leyendo que este clamor que se cita, ¿verdad? Todo aquel que invoque el nombre del Señor, es algo vigente, permanente, presente. Invocar al Señor debiera ser también parte de lo que Dios restaure en mi vida y en la tuya. Reconocer, arrepentirme, adaptarme, descansar y estar conectado con Dios. No basta en serio tener una sana doctrina. Me entristece ver cómo en Face y sobre todo en Face nos peleamos. Bueno, ya, la verdad yo me voy saliendo ya de grupos que veo esto por las doctrinas, porque alguien dijo una frase y el otro dice, no, no es así, y el otro, es que la Biblia no dice, a ver dónde dice la Biblia. Y solo estamos, bueno, pareciera que la iglesia invierte demasiado tiempo en tratar de demostrar que tienes la verdad o que tengo la verdad o que alguien tiene la verdad y los demás por obviedad no la tienen. Pero mientras estamos en esta dinámica, espero que tú no veas, pero hay miles de gentes que se están perdiendo. Hay miles de gentes que ya venían a la iglesia, millones, que necesitan del Señor, que se han conformado a algo menos que vivir en el poder de Dios, ¿verdad? Pero hay millones de ministros del Evangelio que están dejando de ministrar. Pero ¿sabes cuál es lo peor? Creo que son los que están en las iglesias queriendo retomar todo lo que hacíamos antes de la pandemia. Porque pareciera que de corazón estamos diciendo, es que aquello que dejamos allá atrás era mejor. Como lo que dejamos en Egipto era mejor. Como voltear a Sodoma y Gomorra y pensar, es que allá estábamos bien. Y es que Dios tiene cosas mejores. Hay una restauración para cada día, para cada momento, con cosas más grandes, con pruebas mayores, con mayores conquistas, con mayores victorias, con mayores desafíos para cristianos pues que se atrevan. Y me gustaría mucho de verdad poder, no sé, orar unos por otros, ¿verdad? Pero poder estrechar los lazos de amistad, de amor fraternal. Me gustaría que cada vez que digamos amigos, las entrañas se muevan, el corazón se encienda, se prenda. Me gustaría que cuando yo no pueda hacer algo, haya 4, 5, 10 que lloren conmigo, que levanten mis manos. Y no porque yo sea un líder, porque si es por eso, qué tristeza. Lo que importa es el líder. No importa el líder. Me gustaría estar contigo y poderte abrazar y solo decirte, amigo, te quiero un chorro. Sin ver si tienes muchos creyentes o no los tienes, ¿no?
sin ver si sales, es una broma, no es por Oseas, pero sin ver si estás en los mejores eventos, ¿verdad? Como le decía hace rato al principio a Oseas, como la Coca-Cola, siempre los más grandes y los mejores eventos. Me gustaría nada más tener compañeros en esta vida, que lleguemos juntos al final, que nos cuidemos de tal manera, que nos amemos de tal manera, que nos levantemos de tal manera, que nos dejemos cuidar de tal manera, que ninguno se pierda. Por ahí busquen el libro Cómo han caído los valientes. Y si ustedes conocieron o conocen a alguien, ministro, hombre, mujer, que está necesitando, aunque no lo diga, un amigo, olvídense de su nombre ministerial y acérquense. Todos lo necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, yo sigo rogando que así como tú lo dijiste, de los que el Padre te dio, ninguno se pierda. Y mi visión es muy chiquita, Señor, apenas a unos cuantos amigos en este mundo que yo puedo considerar cercanos, ¿verdad? Pero yo ruego por cada uno de ellos y por mí, que ninguno se pierda, Señor. Que no nos perdamos ni en las cosas terribles, grotescas, ni en las cosas superficiales o que hasta parecen buenas. Que no nos perdamos por una visión que distrae o por frutos, Señor, que no son lo que tú esperas. Que no nos perdamos, Señor, de estar en tus caminos, en tus cosas gloriosas, maravillosas, poderosas. Que no nos perdamos de estar en tu presencia. Y ruego que esta palabra pueda ayudar o servir a mis amigos, a mis hermanos, Señor, que hoy tuvimos este tiempo para estar juntos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bien, familia, pues a todos muchas gracias. Yo sé que no hay un versículo de la Biblia, ¿verdad?, que yo pueda usar para decir esto, pero yo los quiero mucho, ¿no? Y para mí esa es la base. Para mí eso es lo que importa. Y para mí por eso comenzamos y por eso seguimos con lo de Red Comunión. Porque yo he tomado la decisión de querer, ¿no?, a mis amigos. Y si ustedes me dejan hacerlo, no solo tomamos café, muchas cosas más, pero siempre con un buen café se pueden hacer cosas grandes y maravillosas. E insisto, no está en la Biblia, no lo busquen, no me escriban, oye, ¿qué versículo de la Biblia citaste? No, solo les digo lo que está en mi corazón. Yo los quiero mucho, hermanos, y si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana y ahí nos seguimos escribiendo, hablando, y los que estamos aquí cerquita, quiera Dios que podamos vernos para tomar ese café y disfrutar unos de otros como familia. Un abrazo para todos, cuídense mucho.